Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Señoras y señores, ajusten sus cinturones. En este momento en línea, Faro del Espíritu, despegando con destino a su corazón. Disfrute estos 30 minutos de viaje. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. El día de hoy quiero iniciar una serie sobre uno de los más bellos pasajes que tenemos en las Sagradas Escrituras, y es el Salmo 23. Sin duda, el Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de todas las Sagradas Escrituras. La mayoría de la gente, sean religiosa o no, han escuchado y conocen parte del Salmo 23. Y eso es porque lo hemos escuchado y lo conocemos desde nuestra niñez. Desde pequeñitos hemos conocido o parte de este salmo o el salmo entero. Es uno de los pasajes que más le gusta a la gente y es porque es tan personal y tan individual. Cuando leemos este salmo, que fue escrito por el rey David hace más de 3000 años, se aplica tanto para el día de hoy. Es tan bello y tan aplicable a nuestra vida hoy en día. La mayoría de la gente ni siquiera conoce a un pastor de ovejas, mucho menos todo lo que implica la vida del cuidar ovejas. Y aunque muchos conocemos este salmo, el verdadero significado detrás de lo que dijo David se pierde simplemente porque no conocemos todo ese trasfondo del cuidado de ovejas. Bueno, el día de hoy quiero iniciar una serie y quiero que caminemos paso por paso desempacando el significado de uno de los más bellos salmos que tenemos en la Biblia. Y quiero iniciar leyéndole este salmo. Es bastante corto, tiene simplemente 6 versículos, pero escuche lo que dice, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Me encanta cómo David inicia este salmo. Cuando David se pone a meditar sobre todo lo que es Dios, David empieza a escribir o a redactar este salmo y lo primero que él dice me encanta. Porque David dice, el Señor Jehová es mi pastor. Ahora debemos de saber el por qué escribió David este salmo. ¿Cuál fue la razón por el Salmo 23? Bueno, primero tenemos que entender quién fue David. David fue el rey de Israel, pero mucho antes de que David ascendiera al trono de Israel, mucho antes que David pastoreara a la nación entera, a la nación que fue escogida por Dios, David también fue un pastor de ovejas, fue un pastor de estos animalitos. Y al estar a solas en esos montes con esas ovejas, allí David cultivó una relación personal con Dios. Fue en esa soledad, en esos montes, al estar cuidando esas ovejas, que David aprendió a escuchar a Dios. Allí David aprendió a depender de Dios. Fue en esa soledad,
apartado de todas las cosas que distraen al ser humano y que roban el enfoque que siempre debe de estar puesto en Dios. Fue allí donde David conoció a Dios, donde aprendió a cultivar y fortaleció una relación personal con Dios. La Biblia nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, fue un hombre que siguió a Dios, siguió tanto a Dios, persiguió tanto a Dios, quiso estar tan cerca de Dios, que fue un hombre que estaba detrás, que estaba conforme el corazón de Dios. David amaba tanto a su Dios y fue en esos montes, fue en esos campos, al estar pastoreando las ovejas de su padre, que allí David cultivó una relación personal con Dios. Fue ahí donde David amó tanto a Dios y Dios amó tanto a David. Pero ¿por qué escribe estas palabras David? Bueno, David escribió el Salmo 23 porque él se vio identificado con la dependencia que las ovejas tenían con él como su pastor. Al observar cómo funcionaba esa relación entre pastor y oveja y pastor, allí David pudo notar una tremenda similitud entre la relación que tiene ese pastor con esos animalitos y la relación que tiene Dios para con sus hijos. Porque el pastor de las ovejas cuida a sus ovejas. Él está allí en ese monte, él está allí en esa soledad con esas ovejas, con el propósito de cuidarlas. Él está allí en ese monte con las ovejas, con el propósito de alimentarlas. El pastor está allí con las ovejas para suplir la necesidad de las ovejas. Si no, el pastor bien se pudiera haber quedado en casa. El pastor se pudiera haber quedado gozando de los placeres de casa sin tener que estar en ese monte, sin tener que incomodarse bajo el sol. Bien pudiera quedarse en casa tranquilito y mandar a las ovejas al desierto, mandar las ovejas al monte a que se defendieran allá, que comieran. Pero no, el pastor va porque él cuida, él alimenta, él suple la necesidad de las ovejas. Y David pudo identificar personalmente todas las gloriosas implicaciones de tener una relación personal con Dios, porque David conocía a Dios. Esto no fue algo que inventó David, esto no fue algo que él formuló pensando allá en el desierto, no. David conocía a Dios, David había tenido un encuentro con Dios, David conocía a Dios como su Salvador personal, como su Señor. Por eso él dice, el Señor Jehová es mi pastor, Él es mío y yo soy de Él. David conoció personalmente a Dios. Oh, estimado oyente, y para nosotros David quería que el Salmo 23 produciera una cercanía aún más íntima entre nosotros y Dios, porque ese es el tipo de relación que tenía David con Dios. David no fue una persona perfecta, David no fue una persona sin errores, sin equivocaciones, David no fue una persona sin pecado. Pero David fue un hombre que amó increíblemente a su Dios y que tuvo una relación personal con Él. Y David desea que todos los que leen este salmo también puedan cultivar una relación personal con Dios. David quiere que nuestra confianza, estimado oyente, esté en Dios, así como esas ovejas confían en su pastor. Saben que ahí está su pastor, saben que su pastor se encargará de alimentarlas, saben que su pastor se encargará de suplir sus necesidades, saben que su pastor se encargará de cuidarlas de cualquier peligro, saben que ahí está. Las ovejas pueden ver al pastor que está allí con ellas día y noche. Y David sabe que ahí está Dios. Igual como si nosotros fuéramos
esas ovejas. Ahí está Dios. Dios no nos deja, Dios no se aparta. Ahí está. Y David quiere que la misma confianza que han puesto esas ovejas en su pastor, que nosotros pongamos nuestra confianza en él. Oh, estimado oyente, David escribió el Salmo 23 para recordarnos quién verdaderamente es Dios y quién somos nosotros y cómo funciona nuestra relación con Dios. David quiere que nosotros estemos apasionados con nuestro Dios, de la misma forma en que David era un hombre apasionado por su Dios. David quiere que el Salmo 23 nos ayude a nosotros a apasionarnos con nuestro Dios. Y es por eso que David escribe el Salmo 23. Es por eso que Dios dijo de David: David es un hombre conforme a mi corazón. Hay una gran importancia y una tremenda relevancia en conocer y aplicar este salmo a nuestra vida. Y es por eso que vamos a pasar unos días viendo todo lo que significa el Salmo 23 para nosotros. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es de que David empieza escribiendo diciendo: el Señor. El Señor Jehová, Dios mismo es mi pastor. David no está hablando de la relación entre un ser humano y otro ser humano. David no está hablando de la relación entre un ser humano y un animal. David está hablando de la relación entre un ser humano y Dios mismo, el Señor. Por eso es lo primero que sale de la boca de David cuando él escribe este pasaje. Dice: el Señor Jehová es mi pastor. Mi pastor es Dios, es Dios. El Señor es el eterno y soberano Dios. Oh, estimado oyente, no nos podemos desviar de esto. Este salmo habla de Dios, no habla de ninguna otra persona, sino que de Dios. El enfoque principal, el enfoque central del Salmo 23 es el Señor Jehová. El Señor es mi pastor. Y obviamente aquí David está hablando del Señor, el que es el eterno y soberano Dios. Dios no cambia, estimado oyente. Él es el mismo. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo para siempre. Todo lo que existe, todo en el universo, todo lo que usted pueda nombrar, toditito cambia, menos Dios. Las relaciones interpersonales cambian. La salud o la condición física cambia. El medio ambiente constantemente cambia. Todo cambia. No hay solo una cosa, estimado oyente, que usted pueda nombrar que no cambia, con excepción de Dios. Dios no cambia. Dios no se modifica. Dios no evoluciona. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Dios que gobernaba sobre el universo el día de ayer es el mismo Dios que gobierna el universo el día de hoy, y será el mismo Dios que gobernará el universo el día de mañana, porque Dios no cambia. Él es un Dios con las mismas convicciones, el mismo plan, el mismo propósito, la misma misericordia, el mismo amor y hasta el mismo humor. El Señor no se levanta alegre un día y enojado o malhumorado el otro día. No. Dios no cambia. Dios nunca cambiará. Entonces podemos estar segurísimos que el mismo Señor del cual hablaba David, el mismo Dios de David, el mismo Dios que experimentó David con su gran poder y gloria, el mismo Dios que causó que David escribiera este salmo, es el mismo Dios suyo y mío. Es el mismo Dios que está aquí hoy en día. Dios no cambia. Y además de eso, Dios no cambia porque Él es eterno. Nadie o nada causó su existencia.
Nadie le respiró aliento de vida a Dios. Nadie lo causó, nadie lo creó, nadie lo hizo nacer, nadie le enseñó o lo instruyó para que fuera Dios. Nadie hizo algo para formar o producir a Dios. Estimado oyente, Dios no tiene origen. Dios no tiene origen. Dios no tuvo un primer día. Dios no tuvo un inicio. Jamás existió un día que fue el primer día de la existencia de Dios. No, Dios siempre ha sido, Dios siempre ha existido, Dios siempre ha sido Dios. Dios no tuvo un primer día. Aunque Él es el creador, nadie a Él lo creó. Aunque Él hace, nunca Él fue hecho. Aunque Dios causa, nadie nunca lo causó. Salmos 90 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, antes de que se creara cualquier cosa creada, cualquier cosa que existe, tú ya eras Dios, porque todo depende de ti. Oh, y eso es poderoso. Porque es esa persona a la cual David dice: Él es mi pastor. Esa persona, ese Dios, ese gran y soberano Dios del universo que jamás tuvo un primer día de existencia, porque siempre ha sido Dios. Él es mi Dios. Esto es maravilloso, porque Él también es mi Dios y Él también es su Dios. Él tiene el poder y la autoridad absoluta. El Señor no tiene que revisar para ver si va a llover. Él hace la lluvia. El Señor no viola la ley de la gravedad. Él hizo y es dueño de la ley de la gravedad. El Señor no es afectado de salud porque Él es espíritu. En Juan capítulo 4 nos dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, como Dios no tiene cuerpo físico, no es limitado por el tiempo o la distancia, está presente en Rusia y al mismo tiempo, al mismo instante, aquí en Managua con nosotros. Oh, y por eso el salmista dijo allá en Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás. Oh Señor, tú estás en todo lugar, tú habitas en todo lugar. Con razón dijo: el Señor es mi pastor, porque aunque me encuentre como oveja en el rebaño o me encuentre como oveja en los montes, allí está Dios. Ahí está mi Dios. Oh, y como Él tiene el poder y la autoridad absoluta, nadie o nada lo puede eliminar. Como su existencia no fue causada, nadie lo puede deshacer. Él no le teme a los terremotos, a los huracanes o a los tornados. Él no se asusta en la tormenta. Él calma la tormenta con una sola palabra. El cáncer para Dios no es la gran cosa, porque Él ha vencido hasta la muerte. Él estuvo aquí antes de todas las cosas y estará aquí cuando todo termine. Oh, estimado oyente, usted necesita un Dios como este Dios. Usted necesita a un buen pastor como este Dios. Los consejeros pueden confortarle durante una tormenta, pero usted necesita a un Dios, a un buen pastor que pueda calmar la tempestad. Los filósofos pueden debatir sobre el significado de la vida, pero usted necesita a un Dios, a un buen pastor que le declare a usted el significado de su vida. Sus amigos pueden sostenerle la mano al punto de fallecer, pero usted necesita a un Dios, a un buen pastor que ha vencido la muerte. Oh, estimado oyente, usted necesita a este Dios que ha puesto 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia y 100,000 millones de galaxias en nuestro rincón del universo.
Usted necesita a un Dios que puede tomar un órgano del tamaño de 2 puños como es nuestro cerebro y ponerle de 75 a 100,000 millones de células de nervio con la posibilidad de hacer otras 100,000 conexiones por célula. Usted necesita a un Dios tan grande y tan poderoso que no se puede comprender, pero que a la vez es un Dios tan sensible que puede tocar su corazón con ternura. Oh, estimado oyente, usted necesita un buen pastor como este. Usted necesita al Señor, el buen pastor. Usted necesita a Jesucristo, nuestro buen pastor. Y me encanta que a través del Salmo 23, David nos recuerda que en Jesucristo lo tenemos. En Jesucristo tenemos nuestro buen pastor. Te damos las infinitas gracias el día de hoy, porque tú eres nuestro buen pastor. Qué salmo tan más bello, qué palabras tan más bellas, oh Dios, qué relación tan más bella que podemos tener contigo. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Gracias, oh Dios, porque eres nuestro buen pastor y porque cuidas de nosotros. Que nunca se nos olvide quién eres, que nunca se nos olvide, Señor, de la importancia de nuestra relación contigo, que nunca se nos olvide que dependemos de ti, Señor. Te damos las infinitas gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias, oh Dios, porque eres nuestro buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si usted quiere conocer a Jesucristo como su Salvador personal, estamos ansiosos por atenderle. Llámenos al 22 70 71 70. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.